Una palabra que transforma. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma. La palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he sido el mundo. Hermano, las aflicciones, nosotros no estamos exentos de las aflicciones, ni las tormentas, ni las dificultades de la vida. Nosotros no somos infalibles, no somos invencibles, somos seres humanos comunes y corrientes, que Dios va a utilizar todos los medios necesarios y las tribulaciones que usted y yo podamos pasar, con el único propósito de fortalecer nuestro carácter y nuestra vida espiritual. ¿No se ha dado cuenta usted, como hablábamos en las peticiones, cuando Dios responde la petición, cómo usted se siente? ¿Qué actitud toma usted y yo? Nos regocijamos, y cuando salimos de una lucha de la cual el Señor nos ha dado la victoria, ¿cómo se siente usted? Pablo dice: regocijaos cuando os encontréis en diversas pruebas, porque la prueba que trae paciencia. Amén. Amén. Entonces es necesario, hermanos, que como cristianos nosotros estemos dispuestos a poner nuestra vida, y para que el Señor la use conforme a su voluntad, y que el carácter de Cristo sea formado en nuestra vida conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos, porque nosotros debemos de dar testimonio de Cristo sí o sí. Si usted y yo nos consideramos soldados de Jesucristo, debemos de dar testimonio de Cristo sí o sí. No hay alternativa, no hay opción. Usted no puede decir: yo voy a pasar a ser cristiano de la secreta, voy a pasar desapercibido. No, hermano, en Cristo o se es o no se es. No hay medio. Si no, lea el libro de Apocalipsis: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así de sencillo. El Señor no quiere personas medio convertidas, medio arrepentidas. No, o se arrepiente o no se arrepiente. O deja que el Señor nos transforme o no lo dejamos. Así de sencillo. Y es duro, hermano, sí. Yo les he testificado, hermano. Yo lucho con mi manera de ser, mi carácter. Lucho cada día, hermano. Y me esfuerzo, y digo: Señor, dame fuerza, ayúdame. Mira, hermano, yo voy caminando para dentro de mi trabajo y voy diciendo al Señor, no porque sea muy espiritual, no me voy a confundir, hermano. Yo no voy caminando para mi trabajo porque sea muy espiritual, hermano mío, no. Voy, hermanos, porque me siento demasiado vulnerable. Y le digo: Señor, solo tú puedes ayudarme para refrenar mi boca de hablar mal, para contenerme de hacer algo mal contra mi hermano, mi amigo, mis compañeros, de actuar mal, de tomar una mala acción, porque los ojos del mundo están sobre nosotros. Entonces Dios tomó a Gedeón para demostrarle algo, para preparar. Y fíjense que me impacta cómo Dios prepara a Gedeón. Eso es lo que el centro del carácter. Me impacta, porque cuando usted y yo dejamos que Dios nos prepare, hermano, Dios nos va a formar. Fíjense, dice la palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan al bien. Yo no sé si usted y yo hemos empezado a practicar eso. Hermano, cuando le pase algo malo, me va a ayudar para bien, es para mi bien, es para mi bien. Me salió corto el cheque, es para mi bien. Me enfermé, es para mi bien. Porque Dios va a glorificar su nombre en medio de las dificultades. Y continuemos aquí. Este sentía menospreciado, hermano, y de vez nos pasa acá. A nosotros como seres humanos nos sentimos nosotros bajos. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés? Y pudiéramos hablar de muchos hombres de la palabra de Dios que se sintieron pequeñitos cuando Dios los llamó. Y Gedeón no era la excepción. Dice: ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: oiga, qué poder, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal que tú has hablado con
conmigo. Ahí nomás. Fíjense que las primeras dos cualidades, varón esforzado, el tipo era esforzado y valiente. Porque ¿qué estaba haciendo Gedeón? Si usted va más atrás, vale, Gedeón estaba sacudiendo el trigo, la cosecha de su papá, para esconderla. Estaba trabajando. A pesar que estaba atemorizado, estaba trabajando, esforzándose, dando todo de sí. Pero esforzado y valiente, dos cualidades sumamente importantes para todo cristiano. Pero acá viene otra. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Yo te veo lo que dice, versículo 18. Y es algo que usted y yo debemos de tener. Él le respondió, te ruego, versículo 18, perdón, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Y oiga, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelva. No estamos hablando de ofrenda, hermano. No estamos hablando a tergiversar las cosas que están hablando de dinero, no. La cualidad que tenía Gedeón era la generosidad de su corazón. Hermano, si sus papás le habían enseñado otra cosa, si había escuchado él las historias de Dios, ¿por qué fue a sacar ofrenda? ¿Por qué le dijo espérame? Y mire, usted va más adelante y le dice, y entrando, versículo 19, y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo de una olla, y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Hágase una pregunta: ¿cuánto tiempo le tomó a Gedeón ir a agarrar el cabrito, prepararlo, echarle el agua? ¿Cuánto tiempo usted cree que le tomó? ¿Cuánto tiempo le toma a usted hacer un caldito de gallina? Por así como media hora, una hora, lo que sea. Y eso es de mujer. A nosotros los hombres, a menos que hagamos una maruchan, una sopita de las instantáneas. Pero lo importante es que Dios lo esperó ahí. El ángel de Jehová lo esperó. Y llegó Gedeón. Y entonces el ángel de Dios le dijo, cuando él llegó con el cabrito, con la carne: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. La generosidad, hermano, de Gedeón me deja impactado. La generosidad que usted y yo debemos de tener en nuestro corazón. Fíjense, hermano, a veces no estamos hablando ni de dinero. A veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Nos retraemos para el Señor, para demostrarle nuestra gratitud a Dios. ¿No le ha pasado a usted? A veces nos quedamos nosotros como menospreciando al Señor. Imagínese usted y yo hemos venido acá a la casa del Señor con el único y exclusivo propósito de adorarle a Él, no a mí, a Él exclusivamente. Que nosotros vengamos, que yo me haya dispuesto a venir a la casa del Señor para adorarle, para glorificarle, para exaltar su nombre, y no se lo demuestre. Porque la mayor ofrenda, hermano, no es la económica. La mayor ofrenda es nuestra rendición, nuestra vida misma. Cuando nosotros nos rendimos y le entregamos nuestra vida. ¿Se recuerda de que un día tocamos un mensaje? La rendición, la sumisión y la devoción a Dios. Cuando usted y yo nos rendimos al Señor y entregamos nuestra vida, digo: Señor, aquí está mi vida. Es lo más precioso que tenemos, la vida. Lo que usted y yo tenemos, lo más valioso, no es la cartera llena, hermano. No es. Es la vida. Por eso es importante, hermano, que cuando nos acercamos a la casa del Señor y de la palabra, que todo el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Y qué dice otra palabra? Porque el Padre, verdaderos adoradores, busca que le adoren en espíritu y en verdad. Nuestro carácter puede llegar a ser fuerte
que solamente si ponemos nuestra vida en dependencia absoluta de Dios. No es de otra manera, hermanos. Podemos leer la palabra de pasta a pasta, y como decíamos el otro día, la puede leer usted 1000 veces. Pero si no la ha leído con la dirección del Espíritu Santo para edificación de su vida, de nada aprovecha. De nada. Pero lo poco que lo leamos con el entendimiento para edificación de nuestra alma, para edificación de nuestra vida, de mucho aprovecha. De mucho. Versículo 22, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, se asustó. He visto al Señor, dice el ángel de Jehová, cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y mire, no termina ahí la gratitud de Gedeón. Dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Los Abiezeritas son una tribu de Manasés, de la tribu de Manasés, dependen de ellos. Investigué un poco sobre eso porque me parecía rara, pero es una tribu que desciende de Manasés, de la tribu de Manasés, los hijos de José. Entonces, la gratitud que le demuestra Gedeón a Dios no solo es simbólica, es una acción. Porque usted y yo pudiéramos decirle al Señor, Señor, yo te agradezco por todo lo que me das, yo te agradezco, Señor. Yo sí, Señor, te ofrendo, no hagamos como aquel hermano que habla al Señor fariseo. Señor, yo diezmo, yo doy esto, yo hago todo, ayuno tantas veces al día, a la semana, y te doy gracias porque no soy como este. No, hermanos, porque de eso no se agrada al Señor. El Señor se agrada cuando usted y yo somos sinceros. Porque ¿sabe cuál es la diferencia, hermano? Entre nosotros, que Dios sí lo conoce a usted y a mí. Usted no puede decir, yo no puedo, de nada sirve, yo puedo engañar a mi esposa, mentirle, inventarle cualquier cosa, pero al Señor no lo puedo engañar, ni con mis pensamientos, porque Él lo sabe todo. Entonces, si Él lo sabe todo, ¿por qué me voy a ocultar? Y fíjese, hermano, que algo que le voy a decir, algo que forma nuestro carácter es cuando usted y yo aprendemos a ser sinceros con el Señor. ¿Usted cree que el Señor no sabe en qué hemos pecado o en qué hemos fallado cuando le fallamos? Él lo sabe. ¿O no lo sabe? Lo sabe. Pero ¿sabe de qué se agrada el Señor? Cuando usted viene y se lo declara a Él. No me los confiesa a mí, al hermano, no. Viene y se los confiesa al Señor. Señor, he fallado en esto y esto y esto. Perdóname y ayúdame, porque he cedido a las debilidades de mi corazón, o qué sé yo. Pero cuando usted y yo nos sinceramos con el Señor, hermano, es de lo que se agrada al Señor. Tratar de engañar al Señor, amados hermanos, es lo que no está correcto. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó el altar. La generosidad de Gedeón se demostró. Versículo 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, oiga bien, eso ya se lo pidió Dios, toma un toro delante de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Verso 26, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifica el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, manteniendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Era obvio, le iba a matar el mejor toro al papá. Imagínense, otro día se acuerdan que estábamos hablando que mi hermano le dio las ovejas, que tanto costaba criar o producir la crianza de animalitos, lo difícil que es. Pero el Señor le pidió el toro, el segundo toro de 7 años que tenía el papá ahí,
Pero el papá había edificado un altar. Entonces, no solo la generosidad, el hombre era esforzado y valiente. Son cualidades que todo cristiano debe desarrollar. Pero no se queda ahí la generosidad. Y número 4, la obediencia de Gedeón. Era para que Gedeón se viera, le voy a matar lo mejor a mi papá, no creo que sea tan así. Pero dice que él, siendo inteligente, tomó 10 de sus hombres y temiendo hacer de día, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los versículos 28, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Imagínense, le construyó un altar al Señor. Ustedes en la universidad de ¿qué pasa, hermano? Nosotros muchas veces tenemos que soltar cosas a las cuales nos aferramos. Fíjense que nosotros debemos de aprender a soltar a nuestros hijos. No podemos aferrarnos a ellos, porque nuestros hijos no están por encima de Dios, de ninguna manera. Y ese tema va a ser importante cuando hablemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra... Es cuando quitamos todo lo demás y solo existe Dios ahí. Qué bonito cuando relatamos la historia de Abraham, que Dios le pide a su hijo, tómalo y dame el sacrificio. La historia es impresionante y bonita. Pero hermanos, a veces no es necesario que lo sacrifiquemos literalmente como lo que iba a hacer Abraham. A veces nosotros ponemos a nuestros familiares, a nuestros hijos en demasiado pedestal, demasiado en alto. Y a veces no estamos dispuestos. Fíjense que yo le he pedido a Dios tanto por mis hijos, porque yo he visto padres que pierden a sus hijos, como mi mamá ha perdido a sus hijos, varios hijos, mis tíos. Hermano, ese dolor yo no me lo quiero imaginar, debe de ser lo más horrible, lo más doloroso posible. Yo no me lo logro imaginar, yo me pongo a pensar, y varias de mis oraciones, yo le pido al Señor, Señor, ayúdame, para que esto, si algún día tú lo permites que me suceda, perder un hijo, yo, Señor, tenga la capacidad y tu fortaleza para sobrellevar las cosas. Porque ninguno de nosotros queremos que le pase nada a nuestros hijos. ¿Amén? Amén. Pero Dios es el que tiene el control de todas las cosas y nuestros hijos deben estar en las manos del Señor. Obvio, el Señor nos los ha dado como herencia y todo, pero no está por encima del Señor. El Señor está por encima de todo, de nuestra casa, de nuestro carro, de todo. Y es lo que le quiso demostrar a Gedeón. Fíjense que el proceso de Gedeón no solo lo llama, después de que Gedeón estaba quizá pensando, bueno, el Señor nos abandonó, estamos siendo acorralados, atemorizados por los madianitas que vienen, sacaron la cosa. Hermano, qué triste es. Por así como en estos tiempos, que llegue alguien a su casa y le quite y le saque todo, hermano, le quite el cheque y le saque todo lo de su casa y lo deje dormir en el suelo. O es más, no lo deje ni dormir en el suelo, que lo deje afuera. ¿No es triste eso? Pongámoslo de esa manera, es difícil. Entonces Gedeón estaba pasando por todo eso y el Señor lo llama y lo toma. Pero yo me imagino, y esto es mi pensamiento, que Dios conocía el corazón de Gedeón. Obvio, ¿no? Conocía qué había en la mente de Gedeón. Me imagino que Gedeón era el tipo aquel que se preguntaba, bueno, ¿y por qué Dios se libró, abrió el mar rojo para que su pueblo pasara las plagas? O no son historias nomás, fábulas, que se criaron así nomás y nunca pasó. Yo me imagino que él se cuestionaba. Puedo llegar a pensar, como muchos de nosotros nos podemos cuestionar cosas, pero Dios vio la generosidad, la humildad, la sencillez, porque fíjense que el tipo no se sentía ni superior a nadie. El tipo se sentía el menor de todo. Entonces la generosidad, hermanos, de Gedeón y la obediencia. Y número 5, la humildad de Gedeón. O sea, ser esforzado, valiente, sencillo, generoso, temeroso de Dios, obediente y humilde. Son las cualidades que yo veo aquí en Gedeón.
y que no terminan ahí. Fíjese que si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta de que Dios prepara a Gedeón. Y yo me puse a pensar, si Dios se tomó el tiempo para preparar a Gedeón, como quien dice, casi para llevarlo de la mano como un niño, ¿cómo no se lo va a tomar con usted y conmigo para prepararnos para la vida? Fíjese que Gedeón más adelante le dice, si en verdad tú me has llamado y tú vas a librar al pueblo de Israel, te voy a poner esto como señal. ¿Se acuerda del vellón? Que se moje, que no se moje. Vea la historia ahí más adelante, padre, y la resumimos un poco, hermano. Y el Señor se lo permite. La primera vez, no se enoje mi Señor, le dice, pero ¿será que pudieras otra vez? Y el Señor le cede. El Señor no es de aquellas personas como nosotros, hermano. Imagínense, me pasa con mis hijos, llegan conmigo y una vez, también 2 veces, la tercera vez ya me empiezo a incomodar. Si no, ahí están ellos que dan testimonio. Y yo le pido al Señor, ayúdame, porque ¿para dónde más van a correr si no es conmigo? ¿Amén? Pero nosotros de padres, a veces nuestros hijos nos cansan, nos sacan de casillas, ¿sí o no? ¿O solo a mí, hermanos? Si solo es a mí, que Dios me siga ayudando, ore por mí, hermano. ¿Y qué pasa? Pero el Señor no. El Señor toma a Gedeón y lo lleva ahí. Y le dice, no te sientas pequeño porque yo estoy contigo. No te sientas menospreciado porque yo te voy a dar la victoria. Y le demuestra con el vellón que lo pone ahí de tela a mojar y le demuestra su poder y su gloria ahí. Pero no solo termina ahí, también le da una misión. Y cuando lo envía. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que para terminar de formar nuestro carácter, no solo aprendemos de las virtudes, de las cualidades que usted y yo tenemos, sino que debemos de tomar acción. Gedeón tomó acción. Accionó. Usted y yo, como volvemos y repetimos, no podemos decir con palabras nomás que amamos, que queremos, que esto, si no demostramos. Dios nos conoce. Usted le puede decir a Dios muchas veces, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Pero el Señor conoce realmente su corazón y el mío. Y si no está siendo realmente sincero, hermano, Dios lo conoce, a nadie más va a engañar. Si usted, su vida y la mía dependen de Dios, hermano, si usted va a creer, no depende ni del pastor ni de la organización, no, hermano, dependen de Dios. Hemos hablado, hermanos, de que un día pueda llegar la persecución, a cerrar las iglesias, y debemos de estar preparados. Dios quiere que nos preparemos para el día, hermanos, de que tengamos que demostrar que somos cristianos, que estamos parados ahí en la brecha. Dios prepara a Gedeón, y la historia no termina ahí. Luego lo lleva a la batalla, y cuando Gedeón toca la trompeta, 32,000 soldados se levantan para ir con Gedeón. 32,000 soldados. Yo me imagino que Gedeón se quedó, oh sí, vamos a destruir ahora a los madianitas. Pero dice que los madianitas eran demasiados, estaban tirados como langostas. Pero ¿qué le dice Dios? Y puede leer la historia para irse resumiendo. Le dice, dile a los que tienen miedo que se regresen, que no vayan. Y Dios refuerza la fe de Gedeón, hermano, el carácter de Gedeón, para que él confíe en el Señor. Y regresa, dice la palabra, más adelantito está, hermano, no recuerdo aquí dónde está, pero se regresan 22,000 de los 32,000 soldados, hermano. Imagínense cómo se sintiera usted. Y si vamos por el mismo objetivo todos, ¿acaso no vamos a pelear también por aquellos? Pero era el Señor que estaba por él. Y más sin embargo, señores, estos 10,000 también son muchos. Te los voy a probar, llévalos al río. Y el que yo te diga, este va, este irá. Y el Señor lo prueba y lo lleva al río. ¿Y cuántas personas se recuerda usted? Con 300. Y si usted lee toda la historia, hermano, eran más de 120,000 personas. Y con 300 personas. ¿Cómo pudo ver usted
Imaginaron que León, después de tener 32,000, tener 300, hermanos. Pero fíjense que Dios nos conoce y es lo que quiero llegar. Le dice Dios a Gedeón: ve y desciende al campamento de los madianitas, que yo los he entregado en tus manos. Y todavía le dice: y si tienes miedo, si tienes temor, lleva a tu siervo. ¿Ah? Y dice que Gedeón toma a su siervo. Y llegando Gedeón, descendiendo, escuchó que dos hombres hablaban. Y decía: yo tuve un sueño, que un pan sin levadura rodaba y se llevaba todo el campamento. Esto no es más que Dios ha entregado este campamento en manos de Gedeón. Imagínense, cuando Gedeón escucha eso, tras la marina, dice que se sintió animado, fue y levantó al pueblo. ¿A qué quiero llegar con esto? No le estoy contando lo de la batalla, lo impactante que Dios toma a Gedeón y cómo lo forma a esto. Hermano, usted y yo podemos estar atravesando dificultades difíciles, donde usted pueda ver que no tiene para dónde más correr, pero el Señor le va a dar la victoria. Confíe en Él, confíe en Él. Hermano, y si nosotros morimos predicándola para que así sea, hermano, que muramos, como dicen por ahí, con las botas puestas, peleando la buena batalla de la fe. Amén. Porque es lo que Dios quiere formar en nosotros para desarrollar un carácter, hermano, y dejar que Dios nos forme. Es necesario no solo someternos a Él, sino tener la disciplina para practicar lo que Dios nos ha enseñado en su palabra y aceptar todo en sumisión y devoción al Señor. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe por el Hijo de Dios. Lo que usted y yo ahora vivimos, hermano, lo debemos vivir en la fe del Señor y formar nuestro carácter a la imagen y semejanza del Señor, porque nosotros venimos a predicar a Cristo. Cristo murió por usted y por mí y por toda la humanidad, y es el testimonio que debemos de dar, no solo acá en la iglesia, no solo en el hogar, sino que a donde quiera que vayamos, nuestro carácter se debe de formar a la medida de Cristo, pero solamente si tenemos disciplina. Imagínese usted un soldado indisciplinado, ¿cómo ve usted eso? Yo le di muchos dolores de cabeza a mi mamá, créanme. Fui un muchacho tan tremendo, hermanos, que me avergüenzo. A veces hay cosas que yo ya no cuento de mi vida, hermanos, de testimonio, porque créanme lo que me da vergüenza, hermano. Me da vergüenza el tipo de persona que yo era de joven. Pobrecita mi mamá, yo no sé cómo Dios las fortaleció, hermanos. Indiscutiblemente Dios le dio una gran fortaleza a mi madrecita, ancianita que ustedes conocieron, 90 y algo de ellos, como no la maté, me no bajaron. Y le digo, yo le di muchos dolores de cabeza. Entonces era un tipo indisciplinado, que hermano, rebelde. ¿Cómo puede ver usted ese panorama? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Un soldado indisciplinado solo carrea vergüenza. Hermanos, nosotros como cristianos debemos de ser disciplinados en la lectura de la palabra, en la oración, en la búsqueda constante de asimilar nuestra vida a Cristo. Fíjense que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y fíjense que el fruto del Espíritu no es una varita mágica que Dios le puso a usted ahí, no, hermano. Yo le estoy a preguntar, Señor, que el fruto de tu Espíritu resplandezca en mi vida. Sea más y más, que yo sea más amoroso, que yo sea más generoso, que yo sea más humilde, que yo esto, que yo lo otro. Pregúnteme si ha sido fácil, hermano. Hermano, si no ponemos acción en cada uno de esas cosas, hermano, nuestra vida no. Todo es tomar acción, tener disciplina de enfrentar la vida, hermano, con optimismo sí, con fe sí, con actitud positiva sí, pero enfrentarla con Cristo, hermano, porque el Señor es quien nos fortalece con su Santo Espíritu. ¿Qué dice la palabra? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y el fruto del Espíritu, hermano, no es más que la revelación de Cristo en nuestra vida.
¿O acaso Cristo no era amoroso? ¿No era generoso, humilde? ¿No tenía paz en él? Imagínense, hablamos de esa historia cuando el Señor estaba en los discípulos en medio de la tempestad y el Señor durmiendo. Despreocupado el Señor. Hermano, ¿será que no le llegaba el azote de las ojos o más tranquilo dormía? Es la confianza de que en medio de las dificultades, es lo que Dios nos enseña, que en medio de las dificultades está Él. O sea, pero para todo necesitamos formar nuestro carácter con disciplina. Les conté, hermano, he agarrado a practicar a leer la palabra, tomarme media hora de mi tiempo cada día, leer un capítulo, un versículo, hermano. Lo poco que usted pueda leer va a transformar su vida, créanmelo. Va a transformar nuestra vida. Nos va a hacer mejores a la imagen de Cristo, porque para allá vamos. El amor debe de resplandecer en nosotros. Entonces, no vayamos a pensar que es una varita mágica. No, hermano, es de esfuerzo. ¿Qué le digo que Dios? Varón esforzado y valiente. Hermano, es necesario ser valiente. Fíjense que, ya hermano, que no termina, ya voy a terminar, hermano, pero no quiero dejar sin mencionar esto. Hermanos, muchas veces hay que ser valientes para doblegar nuestra vida. No sé si le ha pasado. En el mundo actual, hermanos, a veces está muy de moda ser orgulloso. Es que yo por mi orgullo quiero. Hermanos, necesitamos ser valientes para doblegarnos a nosotros mismos. Esa es la verdadera dificultad que tenemos. Debemos ser valientes y esforzarnos en nuestra propia vida. Y hermano, que a veces es fácil mirar la paja de nuestro hermano que está en su ojo, pero no miramos la viga que está en nuestro ojo. No es porque no critiquemos o no edifiquemos la vida de nuestro hermano. A veces nuestra vida está peor que la del vecino. Y hermanos, se necesita ser valientes para analizar nuestra propia vida y decir, Señor, yo te he fallado en esto. Yo doblego mi orgullo, hermano, porque los orgullosos no es del Señor. El Señor no era orgulloso. Vamos a ser humildes, someternos al Señor. Se necesita de ser valiente, hermano, para someter nuestra vida al Señor, para ser generoso. ¿No se ha topado usted con personas que son muy tacañas, hermano, para compartir? Solo para tomarlo como referencia. Que no se sacan un billete más grande, buscan hasta la cuchita. En Guatemala se distinguen las monedas por tamaño. No sé si en otros países, pero en Guatemala se. Entonces, cuando usted mete la mano en su bolsa, sabe qué monedas de 1 centavo, de 5 centavos, de 10 centavos, de 25 centavos. Usted y la de Aquexal también la conoce, porque son de diferentes tamaños. Hay personas que se meten la mano en la bolsa y buscan la moneda más chiquita. Entonces, vencer eso solo es de valientes. Es para dejar un mensaje. Romper con esos pensamientos que a veces nos traen esclavizados, porque el pueblo de Israel estaba esclavizado por ser amante a la idolatría, pero nosotros aquí estamos esclavizados. ¿De qué Dios nos quiere romper, quitarnos, liberarnos, hacernos mejor para Él? ¿Ven? Pongámonos a pensar y meditemos en ello. ¿En qué puedo yo esforzarme para ser mejor para Dios? Porque no es para mí, ni para agradar a su esposa. No, porque fíjense que si nosotros queremos agradar a nuestra esposa, sabemos que le gusta, a nuestra esposa le gusta esto, yo le voy a comprar un regalito, amén. Y usted la complace y sabe que le gusta. Así es el Señor. ¿Qué le complace al Señor? Agrademos al Señor de esa manera. Pero hay que ser valientes. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y espero que continuemos.